Pasamos ahora a la segunda ponencia del Congreso. Les hablamos de la jornada ética que lleva por título Ética en la Administración de Fincas y nuevo código deontológico para una administración leal y de calidad. Esta jornada, esta ponencia, en esta ocasión, será a cargo de Agustín Domingo Moratalla. Él es profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia y también director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Y Francisco José Arnaldos Jiménez es presidente de la Comisión Deontológica y Disciplinaria del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Esta ponencia, sepan que va a estar moderada por Anabel Miró Panzano, que es asesora jurídica del Colegio de Barcelona y Lleida. Un aplauso para ellos. Hola, muy buenos días a todos. Iniciamos esta primera ponencia del encuentro de Albacete, tal y como nos ha anunciado el presidente Salvador, con la presentación de un nuevo texto normativo. El primer código deontológico que se ha elaborado desde el Consejo General en base al principio de autorregulación y con la idea de tener una ley de bases o un marco común regulatorio en materia de deontología profesional. ¿Mejor así? Vale. Bueno, como todos sabéis, después de muchísimos esfuerzos y una ardua tarea en defensa de las organizaciones colegiales, defendiendo desde el Consejo la conveniencia y la necesidad de la colegiación, pensamos que no nos podíamos quedar ahora de brazos cruzados, que había que dar un paso adelante en este compromiso diario que tenemos con la función social de nuestra profesión. Actividad que, como todos sabéis, para ejercerla requiere unos conocimientos adecuados y en constante actualización. Así, el Código nace como un conjunto de normas aplicables a todo el colectivo profesional y tiene una vocación, la herramienta, que es didáctica y orientadora, aunque también le hemos querido dar un carácter punitivo basado, obviamente, en los principios de tipicidad y legalidad. ¿Y por qué lo presentamos hoy en el Congreso? Pues porque también, o en el encuentro, pues porque también debe cumplir el principio de publicidad. Debemos conocerlo todos, es el código de todos y para todos. El principal objeto de estos encuentros, como todos sabéis, además de encontrarnos, charlar y desgastar la noche, es también generar un espacio de diálogo, de reflexión y compartir todas las inquietudes respecto a nuestra profesión. Si recordáis, la Ley de Colegio Profesionales ya nos da esta facultad o esta función de ordenar la actividad profesional. Y yo pienso que es uno de los pilares de los colegios profesionales. Si os fijáis, la Administración Pública nunca ha ejercitado esta función de una forma directa. Siempre la ha delegado en las organizaciones colegiales. Por eso considero que debemos enfatizarla, destinarle el máximo de recursos posibles. Pero no solo en garantía de todos nosotros como profesionales colegiados, sino también en favor de todos los consumidores y usuarios que son los destinatarios finales de nuestros servicios profesionales, a los que les debemos la responsabilidad de trabajar con ética, con transparencia y de forma adecuada. En el principio de elaboración, ahora que está tan de moda esto del Masterchef, siempre me gusta explicar qué ha pasado en la cocina, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que ha sido un proceso muy participativo, como no podía ser de otra manera. Todos aquellos colegios que han querido participar o han podido, en la medida de sus posibilidades y su disponibilidad, pues ha estado abierto a las aportaciones de todos. El código, nos lo decía antes Salva, tiene que ser una herramienta flexible y dinámica que se adecue a los tiempos. Pero yo creo que funcionará en la medida en que todos la conozcamos, la hagamos nuestra y hagamos que los compañeros también la conozcan y la cumplan, ¿no? Es un poco lo que os decía, la hemos de sentir como propia con nuestras propias aportaciones. Es el código de todos y para todo el colectivo profesional. Se decidió afrontar la regulación desde dos órdenes principales. Una cosa eran las obligaciones colegiales y otra cosa las profesionales. ¿Por qué lo hicimos así? Nosotros entendimos que si la Ley de Colegios estaba dándonos esas dos opciones, no eran momentos ni tiempos para desaprovechar cada una de las facultades que nos otorga la ley.
Pero además la Comisión se basó también en la normativa europea. Recordad que la Directiva de Servicios 2006, la 123, ya estaba impulsando que todos los colegios profesionales elaboraran sus propios códigos deontológicos. También en los códigos europeos, en los internacionales y mundiales, en los de profesiones liberales, se ha estado buscando algunos principios comunes de actuación para estas profesiones liberales. La buena práctica profesional liberal debe ser controlada y debe garantizar todas sus funciones, tanto las públicas como las privadas. Pensad que el acto profesional es consustancial a la autonomía y al criterio profesional de quien lo ejerce. Precisamente por eso necesita un control deontológico hecho por instituciones que sean independientes e imparciales, como son los colegios profesionales. Por ello, en ningún caso, la regulación en otros ámbitos, como vemos en el laboral, en el mercantil, en el civil, de otras responsabilidades, debe actuar de forma complementaria, pero nunca sustitutiva. Por un lado, están esas regulaciones que tienen otro objeto y otra causa, y por otro lado, camina la deontología profesional. Bueno, pero como se dice aquí en Albacete, te lo digo todo y no te digo nada. Esta mañana tenemos personas mucho más expertas que os van a hablar del porqué de la ética profesional y cuál ha sido y el contenido de este código que os presentamos, que creo os han entregado a todos un ejemplar que ha publicado el Consejo en la sala, pero que si alguno de vosotros no lo tiene, podéis pasar por el stand del Consejo y recoger porque hay un ejemplar para cada uno de ellos. Pues como os decía, contamos esta mañana con dos personas importantes. Por un lado, el señor Agustín Domingo Moratalla, que es profesor universitario, catedrático emérito de la Universidad Menéndez y Pelayo, director de la misma, y un experto en materia de ética profesional. Ha colaborado en la redacción de muchos códigos deontológicos y seguro que nos podrá dar una visión muy complementaria a todo lo poco que os he podido explicar yo en la introducción. Y por otro lado tenemos, como no, a Paco Arnaldos, amigo, compañero, pero además coordinador de la Comisión Deontológica del Consejo General, a quien le agradecemos también su esfuerzo y de antemano todo lo que nos va a explicar. Pues os paso la palabra. Buenos días. En primer lugar, antes de empezar, quisiera dar las gracias a don Francisco Arnaldos por haberme invitado a compartir estas reflexiones sobre ética profesional y deontología profesional en un contexto realmente espectacular y en un marco incomparable como este del Teatro Circo de Albacete, ¿no? Es la primera vez que dentro del trabajo al que yo me dedico, que son las éticas profesionales y los códigos deontológicos, una profesión como la de administradores de fincas me pedía que reflexionara sobre la ética profesional del administrador de fincas. Hemos tenido ocasión durante estas semanas de contrastar información. Con Paco he tenido también ocasión de visitar el colegio y realmente es sorprendente el trabajo que lleváis haciendo y que ha llevado a la redacción del Código Deontológico. En primer lugar, yo no voy a elaborar y no voy a daros una charla sobre cómo controlar la profesión y cuáles son las reglas por las cuales se tiene que regir la profesión. El Código recoge, protocoliza, normativiza el hacer y el buen hacer de la propia profesión y es una condición necesaria de una profesión. Pero los códigos deontológicos no son condición suficiente para motivar a los profesionales. Nos hemos repartido los papeles de la sesión para que Paco presente lo que sería la estructura del código, la función del código, las tareas del código, y yo complemente desde el punto de vista de las éticas profesionales el papel, las funciones de lo que sería el código en un contexto social y en un contexto de ética pública importante en el que nos estamos moviendo. En primer lugar, quiero decirles, o al menos quiero hacerles ver que su profesión es nueva en lo que sería la historia de los códigos deontológicos. Igual que en medicina o derecho, la tarea de codificación y los códigos deontológicos son antiguos, y los profesionales de la medicina o los profesionales del derecho tienen un largo recorrido y una larga tradición, aquí, en este momento, son ustedes, es su colegio profesional,
el que ha emprendido una labor que yo calificaría de histórica. ¿Por qué? Pues porque cuando una profesión es consciente de la responsabilidad social que tiene, elabora un código deontológico, se organiza con una determinada deontología y asume una responsabilidad que le exige la sociedad. Ustedes no están al servicio de sí mismos, están al servicio de la sociedad, y el hecho de que durante estos años hayan elaborado, hayan construido y hayan difundido un código deontológico es una muestra de que están a la altura de lo que los ciudadanos les piden. Por lo tanto, mi reflexión va en ese contexto. Fíjense que su papel solo tiene sentido en sociedades urbanizadas, individualizadas, secularizadas, es decir, su profesión es una profesión nueva de sociedades modernas donde hay un elemento clave que ustedes gestionan a la perfección y por el cual la sociedad les pide responsabilidad social, y es la información. Son profesionales de los secretos. Ni el CNI tiene tanta información sobre los vecinos que ustedes. Es decir, hay comunidades que gestionan que ya quisiera el CNI tener la información y las bases de datos y las situaciones y los contextos familiares y profesionales y las propiedades y las gestiones de las propiedades que ustedes tienen. Por lo tanto, en la sociedad de la información y la comunicación, a ustedes se les va a pedir más responsabilidad que al CNI, que al presidente del Gobierno y que a los políticos. ¿Por qué? Porque gestionan un bien frágil, sensible y vulnerable por una razón muy sencilla, porque los ciudadanos confiamos en ustedes. El valor que da sentido a su práctica profesional y a sus prácticas profesionales no es otro que la confianza. Yo tengo 2 o 3 administradores de fincas, de los pisos que tenemos en un sitio o en otro, y les puedo asegurar que la clave del administrador de fincas, lo que da sentido a la profesión del administrador de fincas, no es más que la confianza. Este es un bien frágil, es un bien escaso, es un bien absolutamente necesario en una sociedad donde todos no nos fiamos de todos, donde los individuos viven los unos sin fiarse de los otros. Esto hace que ese bien de la confianza que ustedes gestionan es un bien frágil, hay que saber guardar, hay que saber gestionar, y la tarea de los colegios profesionales y los códigos va en esa dirección. No sé si se han dado cuenta de que en su profesión, y esta sería la segunda idea que quisiera transmitirles, no hay comunidad de vecinos sin ustedes. En sociedades individualistas, donde cada vecino está en su propiedad, en su casa, donde cada uno va a la suya y donde todo parece ser la guerra de todos contra todos, ustedes son el símbolo de que hay un elemento comunitario que une a vecinos distintos, que no se ven nunca y a lo mejor se ven en el rollo de las reuniones de propietarios. El momento en el que se convoca la asamblea y se produce la asamblea, ustedes adquieren la legitimidad social y, por lo tanto, son embestidos de un poder moral que hasta entonces no tenían. ¿Por qué? Pues porque la comunidad de propietarios no existía antes. La comunidad de propietarios existe si y solo si están ustedes. Y eso genera una responsabilidad de cara a los vecinos que no tiene precio. Podemos poner unas tarifas, pueden poner ustedes unas tarifas, pueden mandar a uno, pueden mandar a otro, pero es muy importante que sean conscientes de que hay comunidades de vecinos porque ustedes simbolizan en este tipo de sociedad fragmentada e individualistas el sentido de vecindad, el sentido comunitario. Si ustedes no existieran, tendríamos que inventar algún tipo de figura por la cual los que viven en la misma propiedad horizontal serían llamados vecinos. En el pueblo, en los pueblos, no hacen falta administradores de fincas. Todos tenemos la condición de vecinos.
En los pueblos es muy difícil que la gente se muera de hambre. Los vecinos se ayudan los unos a los otros. Pero puede darse el caso de que en nuestras comunidades de propietarios una persona mayor, un anciano, muera sin que los demás lo sepan. Y entonces, si no somos conscientes de que la comunidad se constituye ante nosotros, todo lo que yo les diga, todo lo que dice el código no tiene sentido. Podrán gestionar mejor los ascensores, la entrada, los portales, las obras, pero todo eso está condicionado a la constitución de la comunidad, a la gestión de la confianza y, por lo tanto, al hecho de que ustedes están para que los vecinos convivan. Tercera idea, no es lo mismo convivir en una finca que coexistir en una finca que sobrevivir en una finca. 3 verbos claves importantes en la tarea del administrador de fincas. Si yo entiendo que mi tarea como administrador de finca es sobrevivir, es decir, me limito a gestionar las obras del edificio, las tareas comunes, a tapar los agujeros y por lo tanto entiendo que la reunión anual es una reunión de trámite, porque lo único que quiero es que este grupo de personas no se peleen, no vayan a la guerra, sobrevivan los unos con los otros y, por lo tanto, estén pegadas las casas de unos con respecto a los otros con independencia de que sean vecinos o no. Es decir, yo puedo, como administrador de fincas, desentenderme de la comunidad, de los vecinos y decir, paguen sus cuotas porque ustedes están destinados a sobrevivir juntos. Segundo nivel. Hay un segundo nivel en el cual ustedes pueden decir, bueno, me voy a implicar un poco más con los vecinos y voy a intentar ayudarles, voy a asesorarles, voy a hacer un poquito de terapeuta con el presidente, un poquito de terapeuta con el tesorero, voy a darles la idea y la noticia de que un grupo de personas que viven juntas no tienen como finalidad solo sobrevivir y no pelearse, sino que en algún momento pueden coexistir y estar juntos y crear una mini asamblea para solucionar el problema del ascensor. Es decir, no tenemos por qué reunirnos de nuevo todos en una asamblea extraordinaria y podemos, el presidente del año pasado, el del año que viene y el de este, crear un mini consejo donde poder gestionar coexistiendo juntos. Está claro que no me cae bien el presidente del año pasado, está claro que no me caerá bien el presidente, pero aunque no me caiga bien, el administrador de fincas tiene que procurar que la coexistencia entre los vecinos sea una realidad. Pero hay un tercer nivel por el cual ustedes han puesto en marcha un código deontológico, por el cual gestiona la confianza. Y es, a ustedes no les da igual que los vecinos convivan o no. A ustedes les interesa, en la medida en que la comunidad de propietarios es una comunidad, ciertamente su profesión brilla más. Si su comunidad de propietarios es un grupo de gente que se junta de vez en cuando y que los unos no quieren ver a los otros, en realidad van a tener más trabajo. Por lo tanto, a ustedes como profesionales les interesa ese sentido comunitario, la necesidad de que los vecinos se planteen metas de convivencia conjunta y si pueden, entre unos y otros, con buenas prácticas y buenas maneras, solucionar entre los propios vecinos algún pequeño problema, pues no es necesario llamar al administrador porque es una cuestión que de buena vecindad se puede arreglar. No suele ser el caso en las nuevas comunidades y tal, y por eso su trabajo es más necesario. Dicho esto, quisiera invitarles, teniendo en cuenta estas reflexiones, a que piensen el sentido de su propia profesión, el valor social de su propia profesión. Y para ello quisiera que distinguieran dos cosas. Una, el bien interno que gestionan, la confianza entre los vecinos, la idea de la convivencia vecinal, la generación de confianza como un elemento clave. Y por otro lado, el bien externo, es decir, ustedes, igual que yo, necesitan comer, ustedes, igual que yo, tienen que ajustar las cuentas con el señor Montoro y necesitamos un sueldo, un salario, tenemos que pasar una serie de cuotas y, por lo tanto, hay bienes internos a nuestra profesión que tienen que ver con lo que les decía, la responsabilidad social, la confianza, ese sentido comunitario, y hay bienes externos que tienen que ver con el salario,
con el reconocimiento profesional, con la competencia los unos con los otros y la organización de esos bienes externos que tienen que ver con la motivación extrínseca a nuestra propia profesión y que nos proporcionan un reconocimiento social. Ustedes, como profesionales, tienen que luchar por ese reconocimiento social y no solo, podríamos decir, porque se les reconozca una serie de honorarios, se les reconozca una serie de, podríamos decir, de derechos profesionales. Y para ello es clave, y esto dejo aquí el tema, pero podemos plantearlo en otro momento, como colegios profesionales tienen que luchar porque exista algún tipo de titulación universitaria por la cual el acceso a su profesión esté más regulada de lo que ahora está. Eso es clave. No sé cómo habría que hacerlo, habría que ver cómo se organiza, pero para que su profesión sea reconocida de una manera más brillante tendríamos que llegar ahí. Esta relación entre bienes internos y bienes externos hace que en todas las profesiones haya una serie de virtudes, haya una serie de articulación de esos bienes internos con bienes externos y que generemos un relato profesional. Aquí hay administradores de varias generaciones. La semana pasada, en el Colegio de Valencia, una chica, que llegaba a la profesión, decía, bueno, si yo quiero tener cuota de mercado, tengo que hacer un buzoneo y tendré que pisarle a alguien. Tenemos que preguntarnos cómo mentorizar, cómo asumir que nuestra profesión no es solo nuestra, sino que hay que enseñar a las nuevas generaciones esta profesión y hay que generar y construir un relato de nuestra profesión donde aparezcan esas buenas prácticas y su relación con nuestro hacer. Para invitarles a que construyan ese relato de su propia profesión, les pediría, como tarea para el examen de junio que tienen ustedes pronto, o el examen de septiembre, que lean un libro del cual he seleccionado algunos párrafos que les voy a comentar ahora, un libro espectacular dedicado casi en exclusiva a su profesión. Luis Landero publicó hace pocos meses un librito que lleva por título La vida negociable. ¿Adivinan ustedes quién es el personaje, cuál es la profesión sobre la que gira la novela? Su profesión. Hoy tendrían que haber venido con los deberes hechos, porque no tiene sentido que yo hable de ética profesional o de deontología profesional si ustedes no se han leído ese libro. A ver, dentro del público, ¿cuántos conocen la novela y se la han leído? Que levante la mano. No han hecho los deberes, no pueden progresar adecuadamente. Bien, en esta novela, brevemente, en esta novela, como les decía, el personaje fundamental, es decir, el padre de Hugo, el padre del protagonista, es administrador de fincas urbanas. ¿Les suena? Dice, leo, página 19. Dice, mi padre era administrador de fincas urbanas, administraba muchas, 15 o 20, estamos hablando de la posguerra, administraba muchas, 15 o 20, dispersas por todo Madrid, él solo, sin ningún ayudante, porque no se fiaba de nadie. Seguía haciendo su oficio como se había hecho siempre, con una máquina de escribir, como única concesión a la modernidad. Y tampoco permitía que lo ayudara mi madre, en parte para evitarle cualquier molestia y en parte porque su miedo a cometer un error, por pequeño que fuese, era obsesivo. ¿Y acaso tampoco se fiaba de ella? Cuando descansaba al fin de los papeles, hoy hablamos de administración electrónica, gestión electrónica y tal, pero ustedes, igual que yo, sabemos que la clave de su profesión está en la gestión de papeles. Los papeles, dice, los papeles los guardaba todos bajo llave, en una caja fuerte a la que solo él tenía acceso y donde yo pensaba que debía de haber cosas maravillosas. Y era allí donde situaba en mi imaginación los tesoros escondidos que aparecían casi siempre en las películas y en los cuentos. Más adelante dice, el propio protagonista habla de la responsabilidad de su padre, de la idealización que él tiene de la profesión de su padre. Dice, estaba tan preocupado por la responsabilidad
y siempre redactaba contratos, convocatorias, estaba estudiando la letra pequeña de las leyes urbanísticas, de las ordenanzas municipales, y así horas y horas, de forma que a veces se quedaba dormido en el sillón. Más adelante, ya en la página 71, le pregunta, y aquí está el problema, el padre al hijo: hijo mío, ¿qué va a ser de ti? Y el padre le invita, dice: voy a entrenarte para que seas administrador de fincas como yo. He pensado iniciarte en mi profesión. Te iré enseñando algo de leyes, algo de contabilidad, algo de comercio, hoy diríamos algo de informática. Desde entonces muchos días me llevaba con él a hacer el recorrido habitual de las fincas urbanas. Hablábamos con los porteros, con los capataces de obra, con los presidentes de comunidades, con los obreros, con los arrendatarios, inspeccionábamos averías e íbamos a resolver trámites a dependencias del ayuntamiento, y siempre con papeles para recoger, para entregar, para firmar, ingentes cantidades de papel que él iba sacando y guardando en su enorme cartera. Para terminar, dice: aquel trabajo era mucho de esperar la llegada de alguien y ser recibido por alguien. Su profesión tiene una virtud especial y es la paciencia ante la entrega y la recepción de papeles. Le decía el padre al hijo: aprende a aburrirte y serás feliz. Me dijo un día, porque yo llevaba muy mal eso de las esperas y el aburrimiento me torturaba tanto que a cada rato tenía que levantarme y pasear. Pero yo tardé poco en descubrir que no sería nunca un administrador de fincas urbanas. ¿Por qué? Ahora verán, brevemente. Dice, le pregunta el padre: ¿qué te parece, hijo mío, la profesión mía? Aunque yo siempre contestaba con la cara que no, él no le daba importancia y me decía que no me preocupara por eso, que con el tiempo acabaría amando mi propia profesión. Hasta que un día se lo dije a las claras: por nada del mundo seré administrador de finca. Cualquier cosa antes que administrador de fincas. Ojalá yo pudiera parecerme a él algún día. Lo admiraba su entrega, su capacidad de trabajo, su honradez, su exactitud. Fíjense que hablamos muchas veces de virtudes, aquí están: exactitud, honradez, capacidad de trabajo, abnegación, valía. Dice, hasta que al final llegó el gran día. ¿Qué pasó el gran día? Hugo, el protagonista, descubre las antivirtudes, el revés de la trama de la profesión de su padre. Dice, poco a poco, como quien levanta la gasa de una herida, me fue entreabriendo los ojos a un mundo nuevo y asombroso. Entonces empecé a entender por qué no se fiaba de nadie ni contrataba a ningún ayudante. Con medias palabras, con sugerencias, con vaguedades cada vez más precisas, la cabeza baja y la voz compungida, un día y otro fue introduciéndome en los bajos fondos del oficio. ¿En qué consisten los bajos fondos del oficio? 3 ideas clave. Mira y aprende, me decía, y aprende sobre todo a comprender sin preguntar. Repito, comprender sin preguntar. No me lo podía creer, no podía creer que mi padre, el más acabado modelo de honestidad, tan rezador y comulgante, y de principios tan estrictos, estuviese metido en un turbio negocio de tejemanejes, turbio negocio de comisiones, escamoteos, falsificaciones, fraudes, con la complicidad de porteros, contratistas, jefes de obra, obreros, alcahuetes, proveedores, inspectores de urbanismo y hasta algún presidente de comunidad de vecinos, de modo que entre todos formaban una red de delincuentes. Como si gobernasen a su antojo un modesto reino en el que ellos formaban la aristocracia y cuyo monarca era mi padre, urdidor y coordinador de toda la trama. Me fue enseñando, la descripción que hace es escalofriante. Los casos de corrupción que hemos visto no es nada comparados con la descripción que hace. No quiero detenerme ahí, lo dejo, pero al final él dice 2 cuestiones que creo que son importantes y tienen que ver con la práctica profesional y con la necesidad de construir una cultura de las buenas prácticas dentro de su profesión. Y dice 2 cosas que son las siguientes. Primera, los secretos nos hacen poderosos. En la sociedad de la información esto es clave. La vulnerabilidad que tenemos los ciudadanos respecto a la información es clave. Por lo tanto,
uno de los valores fundamentales que dan sentido a su profesión es esa. Y en segundo lugar, hay una cuestión que él dice, y aparece aquí también en la novela, dice: los pobres, dijo, no tienen secretos. Hasta en eso son pobres. En definitiva, les invito a que lean la novela si tienen ocasión, a que vean un poco el contraste que presenta. Ciertamente es un esperpento, es una figura esperpéntica de un determinado tipo de profesional, pero nos tiene que ayudar a promover, a construir herramientas que nos ayuden a sacar a la luz todas las buenas prácticas de nuestra profesión, como les decía, en una sociedad que cada vez necesita, con más necesidad, el valor de la confianza. Y ojo, y con ello ya concluyo, no se les olvide a ustedes esta idea. No habría nunca comunidad de propietarios, y no voy a insistir en lo de propietarios, sino en la idea de comunidad sin su figura profesional. Por eso creo que desarrollar un código, construir un código, hablar sobre el código profesional es una oportunidad privilegiada, no para establecer controles, sino para motivar, para incentivar y para estimular las buenas prácticas que a buen seguro ustedes están haciendo diariamente. Y fíjense, lo realmente importante es a la próxima generación qué valores, qué virtudes, qué modelos les voy a transmitir. Muchas gracias por su intervención. Bueno, hay un principio ético que también dice que es de bien nacido ser agradecido, y yo quiero agradecer en nombre de toda la organización al profesor Agustín Domingo, que ha venido desde otro congreso en el que está en Cuenca y ha hecho un esfuerzo para estar hoy aquí con nosotros, que considero que ha hecho una intervención muy cercana a nuestra profesión, que no siempre nos pasa. Como profesor de filosofía externo a nuestra profesión, no siempre conseguimos esta visión tan cercana y tan directa, así que muchísimas gracias en nombre de todos. Y vamos a pasarle la palabra ya a nuestro compañero Paco Arnaldos, también escritor de varias publicaciones. Y que, bueno, por alguna hay que empezar, Paco. Y que seguro que también nos va a sorprender con su intervención. Adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye? Aguantamos la música. No, música ahora no. Porque habéis oído que es el pasodoble del Gato Montés, que ahora os voy a pedir, dentro de un ratito, ir aclarando las gargantas, os voy a pedir que me ayudéis a tararearlo. Bien, como habéis visto, aquí también hay un capote. Todo esto va a intervenir en la presentación. Y ahora lo primero que vamos a ver es un vídeo que está elaborado exclusivamente sobre el código deontológico. El vídeo empieza con una frase, tengo que decirlo porque son 2 minutos y medio, una frase de Vicente Ferrer. Por si hay alguien que no se ha traído las gafas de ver de lejos, voy a leer las pocas frases que hay. Sí que me gustaría no solamente que os quedarais con el mensaje, sino que penséis en la posibilidad de que el código deontológico, como se verá durante la exposición, es ni más ni menos que un instrumento para mejorar la identidad y la fama de los administradores. Así como está la cabeza, que sería la formación, la tecnología del administrador, las manos sería la ejecución en el trabajo de los trabajos que hay que hacer en las comunidades, el corazón es esas buenas prácticas, es esos principios que hacen que seamos distintos, que nos convirtamos en indispensables para las comunidades. Bueno, sin más, porque el tiempo, en cualquier momento, Anabel me dirá, ya, tiempo, pues cortaré. No se oye. ¿Se oye? Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para siempre. Albacete, 2017. Mientras la ciudad duerme, pum pum, pum pum, pum pum, mi corazón vigila, el de los administradores. Pum pum.
corazones. La ética profesional de los administradores de fincas es la búsqueda de la felicidad en un trabajo. Trabajamos para las comunidades. Nuestro código deontológico es un instrumento para ayudar a los profesionales y consumidores y que todos encuentren en sus administradores confianza, honestidad, diligencia profesional, transparencia, sinceridad. El colegio es el ágora para la formación y el diálogo, para construir entre todos un mundo mejor. Ética profesional para profesionales de calidad. Albacete, 2017. Espero que os haya gustado el vídeo. Entonces, ahora lo que voy a hacer... Tranquilos que lo único que me voy a desnudar es de la corbata, ¿eh? Porque quiero hacer una cosa, a ver si sale. A ver si sale. Tengo menos minutos que antes. A ver si... No sé si habréis hecho este ejercicio. Yo no sé si me va a salir, que es conseguir lo que hacen muchas veces las comunidades con nosotros, que es crear nudos para que nosotros los desnudemos. 1, 2. ¿Vale? Pasos. Pues bien, resulta que a veces las comunidades nos meten en embrollos esos nudos, como por ejemplo decir, no te preocupes que nosotros nos reunimos y tú, administrador, quédate en el despacho que tienes mucho trabajo. Y luego nos viene y nos dice, mira, es que hemos decidido contratar para la limpieza a la vecina del cuarto. Seguros sociales, posibles denuncias, compóntelas como puedas. O a lo mejor nos dice, mira, que íbamos a reunirnos para decorar una plantita, el zaguán, y al final la empresa nos ha convencido para contratar el cambio de suelo, paredes, techo y hasta la puerta del ascensor. No tenéis dinero. Tú eres el administrador. A ver cómo te las apañas. Y así, nudos y nudos que nosotros vamos desnudando. Y hay un nudo que es el nudo gordiano, ese nudo que, como dice el Wikipedia, por supuesto, cortar el nudo gordiano significa resolver tajantemente y sin contemplación es un problema. Me voy a ir hacia allá y así veo sin asomarme. Y esto es para los que queráis. Yo no sabía en qué consistía lo del nudo gordiano y fui también, por supuesto, a la Wikipedia. Ahora mismo ya todo lo vemos en Internet. Y es una leyenda, habla la leyenda de un pueblo. Los habitantes de Frigia necesitaban elegir un rey, acudieron al oráculo y el oráculo les dijo, el rey vuestro vendrá por la puerta de Levante, se posará un cuervo sobre su carro y ahí ese es el rey. Pues nada, se esperaron en la puerta de Levante y apareció un labrador que lo único que tenía era un carro y unos bueyes, pero casualmente el cuervo se posó sobre el carro, lo nombraron rey y fundó la ciudad de Gordio. Y en agradecimiento ofreció al templo de Zeus su carro, ya no lo necesitaba, atado con una cuerda al yugo y a la lanza, pero con una cuerda tan fuertemente atada, tan difícil de soltar, que ahí se quedó. Pasaron los años, llegó Alejandro Magno y le contaron la película. Le dijeron, oye, Alejandro, no sabemos qué hacer porque este es un problema. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se puede resolver este enigma? Y él cogió su espada, ¡zas!, y cortó el nudo. Pues, ¿cuál es nuestro nudo gordiano? El nudo gordiano de los administradores. Pues precisamente que la fama de los administradores está fuertemente atada a la falta de honradez y a la falta de honestidad. Seguro que más de uno de vosotros que estábamos disfrutando con la narración del profesor Domingo sobre ese administrador tan bueno, tan honesto y tal, y de repente dice, pues ahora resulta que es un canalla. Decimos, no somos así. Pues, ¿cuál es el arma, la espada que puede cortar el nudo gordiano? Precisamente el código deontológico. Es esa
espada que cortará el nudo gordiano, de raíz. El código fue aprobado recientemente, el 31 de marzo del 2017, por la Asamblea del Consejo General de Administradores de Fincas y posteriormente fue ratificado o resueltas unas dudas de fondo y terminológicas en Santo Domingo de la Calzada. Resulta que algunos de vosotros podéis decir, pero si ya teníamos código, si tú entrabas en el código deontológico en la página web del Consejo General y aparecía el código CEPI. Pues bien, era el código de la Asociación de Administradores e Agentes de la Propiedad Inmobiliarios de Europa. Y efectivamente, las normas del código CEPI están integradas en los estatutos del Consejo General y de los demás colegios territoriales. Pero propiamente un código a nivel nacional no teníamos. Finalmente, después de, como ha estado explicando Anabel, después de ese desarrollo, pues finalmente hemos tenido ese código que, ya digo, no es solamente un texto, porque las normas disciplinarias de procedimiento, principios, las obligaciones de los administradores con los clientes, con los compañeros y con el colegio, eso ya lo teníamos. Principalmente lo que tenemos es una herramienta para los demás, para nosotros, para interiorizar y para los demás, para demostrarles. El otro día fui a la radio, pues todos vamos a la radio, ¿no?, de vez en cuando, y fui a la radio desde el Colegio de Administradores de Valencia y se me ocurrió pensar que como no sabes si te oye alguien, no te oye nadie, dije, mira, locutor, di ahora en la radio que todo el que vaya al Colegio de Administradores de Valencia que puede recoger un libro sobre ética profesional. Bueno, la que se armó ahí, ¿no? O sea, bueno, no digo que fueron miles, pero bueno, media docena sí que aparecieron por el colegio, o sea, que sí que se oyó. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces uno no le interesa solamente lo que pone ahí, lo que se explica en el código deontológico por sí mismo, sino también a lo mejor para ir al despacho de ese compañero que nos está haciendo la puñeta porque nos va quitando fincas y decirme, mira, léete estas normas. Bueno, pues vamos allá al texto. Como el texto ya lo tenéis porque se os ha repartido, yo voy a pasar por encima y sobre todo voy a decir algunas pinceladas. Pero sí que me gustaría, bueno, no, me gustaría que lo leyerais cuando queráis, pero ahora deciros algunos puntos que me parece que son importantes. Antes que nada, decir cuáles son los objetivos de esta charla. En primer lugar, los voy a repetir porque ya sabéis que los anuncios hay que repetirlos muchas veces. En primer lugar es que el código no sea un papel mojado. Nuestro código tiene que ser una ley viva. Es decir, esos principios, esas normas, tienen que ser vivas, tienen que manejarse. Y para eso lo normal es que la misma institución de los colegios territoriales y del Consejo vayamos poniéndolo en práctica y, en segundo lugar, que haya unas jornadas divulgativas. En Valencia nos vienen muy bien las jornadas divulgativas. ¿Por qué? Porque posiblemente por hablar de lo que se debe y no se debe hacer, más de uno y más de una dejen de hacerlo. O sea, esas campañas que se hacen para concienciar a la sociedad sobre la violencia de género o sobre la prudencia en el tráfico de coches, de vehículos, no en el tráfico de armas, o sea, en el tráfico de vehículos, pues esas campañas ayudan, porque hay gente que se lo toma más en serio. Bueno, como veis, la exposición de motivos habla de la profesionalidad del administrador de fincas, que tenemos que, por una parte, saber de todo tipo de campos, de derecho, de fiscalidad, de seguros, de economía, de contabilidad, de construcción, sociología, financiación, informática y falta psicología, porque también tenemos que saber de psicología. Mucha gente acude a nosotros como si fuéramos pues, la consulta de la doctora Pepis. Y con todos estos conocimientos tenemos que seguir programas de formación continua y específica. Y además nos tenemos que distinguir con nuestra buena práctica como un sello de calidad, que es lo que nos marca la diferencia con respecto de los demás gestores, administradores. Ya no serían administradores porque ya sabemos que nos lo dejó bien claro el señor juez, que solamente nosotros somos administradores y, sobre todo, proteger los intereses de los consumidores. Todo eso habla de nuestra profesionalidad como administradores de fincas. Hay unas disposiciones generales
en las que vemos las obligaciones del administrador colegiado en sus... Voy a pasar, perdonadme que os... de la espalda. En sus obligaciones con los administrados, con los compañeros y con el colegio. Los principios son la buena fe, la honestidad, la confidencialidad, diligencia, independencia, bueno, responsabilidad y transparencia. Hay otros muchos, pero en el código hemos ido viendo que esos eran los que más daban un sello de nuestra identidad como profesionales. En nuestras relaciones con los clientes, efectivamente, protegemos y promovemos los intereses legítimos de nuestros mandantes. Son los que marcan el objetivo de nuestra profesión. Efectivamente, tenemos que, no digo enriquecernos, pero tenemos que mantener una familia, unos gastos. Eso es importante, pero nuestro trabajo lo dedicamos a los intereses de la comunidad. Son nuestro objetivo. Y también otra de las obligaciones, como ha dicho también el profesor Domingo, es la de ese secreto, esa discreción con los conocimientos que tenemos, esa cantidad de conocimientos que tenemos y que a más de una empresa le gustaría poder tener. Esas serían un poco algunas de las relaciones con los clientes. Las relaciones con los compañeros, pues es muy importante. Esto que estamos viviendo ahora mismo, este congreso, es una manifestación de compañerismo. O sea, venimos no solamente a escuchar, sino venimos sobre todo a compartir. Y cuando compartes con otro compañero, otra compañera, esas experiencias y hablas, es muy fácil que luego llegue la oportunidad de hacerle la zancadilla y digas, no le voy a hacer la zancadilla, le voy a hablar y le voy a decir, en esa comunidad han pedido tu cabeza, tu cese. Y hablamos y le ayudamos. En algunos casos nos encontraremos con problemas. En Valencia, por ejemplo, tenemos una comisión de atención colegial que hace mucho bien porque nos encontramos con problemas graves de enfermedades del administrador o de familiares suyos, de problemas económicos, o sea, una serie de problemas que a veces necesitan un apoyo extra. Antes nos comentaba Agustín de esa administradora joven que dice, yo acabo de llegar, ¿cómo puedo conseguir una cartera? Entonces le explicamos y le ayudamos. Bien, esta frase reflejaría un poco... Ay, perdonad, que me he ido... Disculpad, porque esto era sobre lo anterior, sobre los clientes, sobre cómo tenemos que comportarnos con los clientes, que además he traído el capote, no puedo pasar de la ocasión. Y además os voy a pedir ahora que ensayéis porque que me ayudéis a tararear ese, ya os estoy avisando, el gato montés. Porque muchas veces en nuestra misión de administrar nos encontramos que no solo tenemos que manifestar esos conocimientos o esa capacidad de gestión, sino luego tenemos que tener ese carácter, ese temple. En las reuniones, cuando viene un vecino furioso al despacho, cuando nos llaman por teléfono, no podemos maltratar a la gente y a la vez los administrados agradecen que seamos templados, que seamos buenos toreros. Esto me hace mucha ilusión porque le dije a Llanos, ¿puedo conseguir un capote? Y aquí está. ¡Eh! ¡Toro! Bueno, vamos a ver, empezamos. Tenéis que ayudarme. Ta tarara, tarara, ta ta tarara, tarara, ta ta tarara, ta 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 ta. Pa pa pa, tarara, ta ta tarara, ta 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 ta. Viene el vecino furioso. No se os oye, ¿eh? Y nos dice, administrador, y entonces tenemos que demostrar nuestro temple. ¿Y cómo? Le retamos con educación. No os preocupéis. Música, por favor. ¡Toro! ¡Toro! ¡Aquí! ¡Llano, va por usted! Equipo, música, ya, se acabó. Que se nos va el tiempo. Bueno, esto os recomiendo que hagáis el ejercicio antes de ir a una reunión de estas difíciles, de poneros delante del espejo con la toalla o con el edredón y hacer un poquito de... ¿Os imagináis a ese vecino, a esa vecina que va a pedir vuestra cabeza y decís, toro? Bueno, y todo esto... ¿Cómo abre tiempo? Bien. Gracias.
Entonces, todo esto con mucho respeto, o sea, aparte de que no vamos a hacer sangre, nunca le clavaremos el estoque, pero sobre todo que eso es una manifestación de temple, saber llevar la reunión hasta el sitio donde queremos. Bien, en las relaciones con los restantes administradores, lo que hablaba de la lealtad de la competencia. Ahora hablaré un poquito, con muy poco margen de tiempo, pero hablaré de esas leyes en las que nos apoyamos. La lealtad de la competencia y cuidar que las relaciones con otros profesionales estén marcadas siempre por el respeto y la cortesía. Cosa muy concreta, nos llama por teléfono un compañero o una compañera, le cogemos el teléfono, le tratamos con cortesía, viene a nuestro despacho en un momento inoportuno, salimos y le decimos, mira, ahora no te puedo atender porque tengo visita, pero te llamo enseguida, quedamos, etc. O sea, que siempre haya muy buena sintonía con los demás compañeros y que la podamos exigir después, ojo, que la podamos exigir después. El que cortésmente enseña el camino a quien se ha extraviado, esto lo decía Cicerón, hace como el que enciende con su luz la de otro. Después de habérsela encendido, no por eso la suya alumbrará menos. Efectivamente, nosotros, en la medida en que alumbramos el camino de otros compañeros con esos consejos, con esa paciencia, con ese compañerismo, estamos consiguiendo que se ilumine mejor el campo de nuestra profesión y nuestra identidad. Y relaciones con el colegio, pues no hay más que ver. Aquí, toda la gente que estáis aquí en el Consejo General, en los colegios territoriales, en las comisiones de trabajo, ese esfuerzo que hacemos todos permite que los colegios crezcan y que se vayan consiguiendo resultados. Luego se habla del ámbito de aplicación del colegio deontológico, que eso, pues ya por falta de tiempo no vamos a poder hablar ahora. Las garantías financieras y seguro de responsabilidad civil obligatorio, me comentaban de un colegio que no veían claro el seguro de caución y efectivamente es una alegría que ahora ya todos vayamos viendo que efectivamente el delito de administración desleal, el delito de apropiación indebida son delitos que están ahí y de algún modo hay que proteger al usuario, al consumidor, y con eso está el seguro de caución y el seguro de responsabilidad civil obligatoria, pues efectivamente por un motivo similar no somos invulnerables a las faltas de diligencia nuestras o de las personas que trabajan para nosotros. Hay un capítulo segundo sobre el régimen disciplinario con unas normas aplicables, unas infracciones, sanciones. Esto no es mi objetivo de pediros que os lo estudiéis. Al fin y al cabo, se trata de conocerlo y hasta que no lo necesitamos no acudimos a estos textos. Pero sí que se hagan, o sea, que os propongáis en cada colegio territorial esas jornadas o esos foros de divulgación o de comentarios sobre el código, sobre las normas tanto de procedimiento como disciplinarias. Y el procedimiento sancionador. Hay una serie de pautas que son importantes conocer. Sobre todo, una idea muy importante es que el código está al servicio de los colegios territoriales. Es decir, que en algunos campos, como es el procedimiento sancionador y el procedimiento disciplinario, prevalece, en caso de discrepancia, prevalece la norma del colegio territorial. En todo caso, lo bueno sería, y sería otro trabajo para hacer en cada colegio territorial, el intentar armonizar esas diferencias para que hubiera una armonía total en las normas estatutarias, disciplinarias y procedimentales. Y finalmente, la disposición adicional de que esperamos que en breve sea aprobado en el Boletín Oficial del Estado. Si estaba todos los estatutos para que un código, entonces podemos elegir entre dos tipos de código. El código de Hammurabi, que es un pedrusco, que está ahí, y entonces no se puede ni leer, o el Código de Napoleón, que el Código de Napoleón es el padre de los códigos actuales, de los códigos modernos, que es un código flexible, un código con una normativa adaptable, y en Napoleón, en su refugio, en sus vacaciones en la isla de Santa Elena, decía, mi verdadera gloria no está en haber ganado muchas batallas, 40. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, la que vivirá eternamente, es mi Código Civil. Es de lo que él más se enorgullecía. El contenido del Código Deontológico recibe sus fuentes del Código Europeo, de agentes inmobiliarios y de los estatutos del Consejo General. También se ilumina con otras muchas normas de otros colegios territoriales y de leyes, como la Ley de Transparencia, la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal. Un minuto, corto. Vale. Pues simplemente para deciros que hemos intentado desde las distintas comisiones deontológicas que este código no sea
solo lo que había hasta ahora, que era mucho y muy bueno, sino que se ha enriquecido con las normas actuales, las normas vigentes. La ley de publicidad, bueno, la ley de transparencia, porque intentamos ser cada vez más transparentes. La ley de publicidad desleal, que no tiene desperdicio, porque efectivamente la publicidad existe, se puede hacer publicidad. A veces nos llegan a las comisiones disciplinarias diciendo es que han buzoneado. Bueno, pero el buzoneo, ¿cómo es? Porque si es sancionable por la Ley General de Publicidad o de Publicidad Desleal, la Ley General de Publicidad, entonces sí, incluso ante los tribunales. Pero si está autorizado y aprobado por la Ley General de Publicidad, el colegio, la comisión disciplinaria, no puede hacer nada. La denigración o menosprecio directo o indirecto, lo que provoca descrédito, esa publicidad sí que es denunciable. Luego, la ley de competencia desleal. Cualquier empresario profesional que diga que está vinculado a un código de conducta e incumpla esos compromisos, también se considera desleal. La ley de competencia desleal, en su artículo 8, sobre las prácticas agresivas, esos comportamientos que signifiquen acoso, coacción, el uso de la fuerza, todo eso es denunciable. Una cosa importante es que nosotros, los compañeros, no podemos esperar a que la comisión disciplinaria de nuestro colegio adivine que fulanito o fulanita está realizando conductas prohibidas, conductas desleales. Tenemos que decirlo al colegio. En la medida en que lo digamos al colegio, no estamos siendo chivatos, no estamos ejercitando una delación. Sencillamente, a él se lo habremos dicho y se lo decimos al colegio para que tome las medidas oportunas. Bien, pues hay también la inducción a la infracción contractual. Esto es importante. El que induce a los clientes a infringir los deberes contractuales básicos es desleal. El que va, bueno, eso es desleal. Entonces, eso también hay que denunciarlo. Y, finalmente, la ley de competencia desleal fomenta la existencia de los códigos de conducta, la creación de códigos de conducta y la difusión, y eso es lo que permite que el colegio sea garante del respeto a los valores éticos de los administradores, que el código sea una herramienta del administrador leal, que nosotros, esa búsqueda de la felicidad en el trabajo, sea verdaderamente al servicio del bien común y que el código sea un conjunto de buenas prácticas para construir entre todos un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Paco. Hemos podido observar que además de las dotes como experto en materia deontológica y en ética profesional, tienes muchas otras artes que compartir con nosotros. Gracias por esta exposición tan didáctica. Deciros que, como Paco bien nos comentaba, pues han quedado muchas cuestiones en el aire, sobre todo cuestiones competenciales, cuando a través de la Ley de Proceso Autonómico, pues cada una de las comunidades autónomas ha regulado en materia de colegios profesionales en sus propios estatutos la regulación deontológica, y podemos ir por los colegios o cada uno de los colegios, organizar las jornadas e informar cómo estamos ensamblando todo esto y cómo queda regulado el tema en aquellas. Pensad que hay casi 11 comunidades autónomas en este momento que tienen regulación propia en materia de colegios. Entonces, como queremos ser éticos y responsables con el tiempo que la organización nos ha dado, vamos a dejarlo aquí y tenemos que prescindir de las preguntas WhatsApp. Me sabe muy mal porque os he dicho que esto sí sería algo participativo, pero bueno, tenemos 2 días para compartir aquí en la que nos podéis hacer llegar a cualquiera de nosotros, a la organización, cualquier inquietud que tengáis, y después, pues en esas jornadas que se puedan organizar en cada uno de los colegios territoriales, seguro que podemos compartir y profundizar dudas y aclarar cuestiones. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en un ratito en la comida. Gracias a los ponentes.